Buen día, niñas. El día de hoy realizaremos un breve repaso acerca de los gases. Recordemos que los gases son un estado de la materia en el cual se caracterizan porque todas sus moléculas se encuentran muy separadas unas de otras. Adicionalmente, ellas no tienen volumen, los gases no tienen volumen. Lo que sucede es que ellos adquieren el volumen del recipiente en el que están, en el que se encuentran. Tienen una serie de características como son, tienen coloración. Algunos son incoloros como el oxígeno y el hidrógeno, otros son amarillos verdosos como el flúor y el cloro, otros son café rojizos como el trióxido de nitrógeno y el bromo. Se difunden rápidamente. Esto quiere decir que debido a su energía cinética, o sea, la capacidad que tienen las moléculas de estar en velocidades dentro de un recipiente, pues hace que éstas se difundan rápidamente. Se pueden expandir al calentarlo y cuando se ejerce una presión, su volumen va a disminuir. Hay tres variables importantes que vamos a estudiar en los gases, que van a ser el volumen, la presión y la temperatura. El volumen corresponde al volumen del recipiente que lo contiene. Las unidades que se manejan en el volumen son de litros, mililitros y milímetros de mercurio. La presión es la fuerza ejercida por sus moléculas cuando chocan contra las paredes del recipiente que la contienen. Por ejemplo, podemos ver en esta imagen que se está ejerciendo una presión y a medida que se va ejerciendo una presión, su volumen va disminuyendo, o sea, a mayor presión el volumen disminuye y sus moléculas empiezan a reducir el espacio en donde están. Las unidades pueden ser atmósferas, milímetros de mercurio y torriceles. Y la temperatura la podemos tener en dos unidades, en Celsius y el Kelvin. Vamos a estudiar la primera ley. La primera ley es la ley de Boyle, que dice que a temperatura constante el volumen es inversamente proporcional a la presión. Recordemos que cuando hablamos de inversamente proporcional queremos decir que cuando un factor aumenta, el otro disminuye. Las gráficas que se presentan en la ley de Boyle se conocen como isotermas. Esto quiere decir que es un proceso el cual debe ser lento para que el calor fluya libremente y así la temperatura no cambie. Pues como en las gráficas y en la ley de Boyle la temperatura es constante, entonces los procesos y las gráficas que se presentan se conocen como isotermas. Vamos a ver el primer ejemplo. Dice, disponemos de una muestra de gas que cuando a temperatura de 180 grados Celsius se ejerce sobre una presión de 2.2, el volumen es de 18 litros. ¿Qué volumen ocupará si a la misma temperatura la presión bajase hasta una atmósfera? Entonces, primero tenemos, ¿cómo sabemos que es de la ley de Boyle? Porque dice que la temperatura es constante. Entonces lo que hacemos es que sacamos nuestros datos. Presión 1, 2.2 atmósferas, volumen 1, 18 litros, presión 2, 1 atmósfera y el volumen 2 es el que queremos averiguar. Recordemos que esta es nuestra fórmula de la ley de Boyle. Entonces queremos despejar a B2. Entonces, ¿qué hacemos? B2 es igual a esto de este lado, P1 y B1 lo dejamos intacto. Necesitamos quitar a P2. ¿Cómo lo quitamos? Su función aquí es que le está multiplicando. Cuando pasa al otro lado del igual pasa dividiendo, como podemos ver en esta fórmula. Posteriormente reemplazamos. B2 es igual a 2.2 atmósferas por 18 litros sobre 1 atmósfera. Cancelamos atmósferas con atmósferas y el resultado nos da que el volumen 2 va a ser 39.6 litros. Siguiente, la ley de Charles dice que es a presión constante. El volumen de un gas dado es directamente proporcional a la temperatura. Cuando dice que es directamente proporcional, quiere decir que si un factor aumenta, el otro también tendrá que aumentar, o si un valor disminuye, el otro tendrá que disminuir. Las gráficas de la ley de Charles se conocen como gráficas isobáricas, que quieren decir los procesos isobáricos que van a tener presión constante. Tenemos el siguiente ejemplo.
El volumen inicial de cierta cantidad de gas es de 200 mililitros a la temperatura de 293.15 Kelvin. Calcula el volumen del gas si la temperatura asciende a 363,5 Kelvin y la presión se mantiene constante. Entonces, independientemente de que nosotros estemos hablando ya de la ley de Charles, cuando nos dice que es presión constante, entonces ya podemos aludirlo a esa ley. Nuestro primer paso es que tenemos que sacar los datos. Chicas, aquí vale muy importante decir que las unidades de volumen generalmente se tienen que dar en unidades de litros y la temperatura generalmente se tiene que dar en Kelvin. Entonces yo ya saqué mis datos acá, que la temperatura 1 es 293,15, que el volumen 1 son 200 mililitros, que la temperatura 2 es 363,15 y que el volumen 2 es el que quiero averiguar. Entonces el primer paso, bueno, el segundo paso después de haber sacado mis datos, es dejarlo en las unidades que me están pidiendo o que me recomiendan. Entonces yo les digo que los mililitros los tienen que pasar a litros. Entonces aquí está el breve ejemplo, esos se llaman factores de conversión. Nuestro factor de conversión es esto que les estoy subrayando acá. Entonces, ¿cómo lo hago? Pongo la unidad que me da el problema por abajo pongo la unidad que deseo cancelar, o sea, mililitros, y arriba la que quiero llegar. Entonces yo ya sé que un litro equivale a 1000 mililitros. Cancelo mililitros con mililitros y me da 0.2 litros. Posteriormente, miro qué tengo en mi fórmula. Tengo volumen 1, tengo temperatura 1, tengo temperatura 2, pero no tengo volumen 2. Este es el que tengo que averiguar. Entonces voy a despejar. Volumen 2 es igual a, recuerden que para el despeje multiplicamos en diagonal y dividimos por el de abajo o por el del frente. ¿Cómo así? Entonces multiplicamos T2 por B1 dividido T1. Realizamos nuestro reemplazo, B2 es igual a 363,15 Kelvin por 0.2 litros sobre 293,15 Kelvin. Cancelo Kelvin con Kelvin y me da que el volumen 2 va a ser 0.24 litros. La última ley que trabajaremos será la ley de Gay-Lussac. Esta ley dice que a volumen constante, la presión de un gas es directamente proporcional a la temperatura. Las gráficas de la ley de Gay-Lussac se conocen como isocóricas. ¿Qué quiere decir una gráfica isocórica? Que su volumen es constante. Esta ley también es directamente proporcional. ¿Qué quiere decir que es directamente proporcional? Recordemos que cuando un factor aumenta, el otro también tendrá que aumentar, o cuando uno disminuye, el otro también tendrá que disminuir. Tenemos el siguiente ejemplo, dice, un gas a una temperatura de 35 grados Celsius y una presión de 440 milímetros de mercurio se calienta hasta que su presión sea de 760 milímetros de mercurio. Si el volumen permanece constante, ¿cuál es la temperatura final del gas en grados centígrados? Aquí me está diciendo que el volumen permanece constante. Entonces, cuando me dice permanece constante, yo ya puedo deducir que la fórmula que necesito va a ser la fórmula de la ley de Gay-Lussac. Chicas, acá tuve un error. Aquí quiero la temperatura final en Kelvin porque quiero explicarles cómo pasar de grados centígrados a grado Kelvin. Entonces, mi primer paso va a ser sacar mis datos. El segundo va a ser que voy a pasar mis unidades a la unidad que me pide el problema o a las unidades que yo recomiendo. Generalmente, niñas, es aconsejable que la temperatura la demos en Kelvin. Entonces, ¿cómo hacemos eso de pasar de centígrados a Kelvin? Cojo el valor que me están dando y le sumo 273,15. Entonces, 35 más 273,15 me da 308,15. Luego de ya tener mis datos en las unidades que corresponden, voy a mirar la fórmula y voy a empezar a mirar qué tengo. Presión 1, la tengo. Temperatura 1, la tengo. Presión 2, la tengo. Temperatura 2, no tengo. Entonces tengo que despejar esto.
Entonces recuerden que como es que despejamos, ponemos T2 es igual a multiplicamos en cruz y dividimos por el de arriba o por el del frente. Entonces, P2 por T1 sobre P1. Hago mi reemplazo, cancelo los milímetros de mercurio y la temperatura 2 me da 585.4 Kelvin.